Nezahuiacoatl Teocuitlati, Cuicayo, Quetzalcóatl, Buen día, uno Ejeca, público de Macehualquintos. No importa lo mal que les hayan hablado de mí, no les crean, no es cierto. La verdad es que soy mucho peor. Hemos escuchado decir, de parte de nuestros adversarios y detractores, y aún de uno que otro compa, es decir, que se dice compañero o compañera de lucha, que este espacio, este terreno que lleva por nombre el caracol que canta el universo, no es más que una fachada, un instrumento del maestro Filo, o sea de yo merengues, para satisfacer mis más bajos instintos. Aseguran que este es un lugar de vicio y desenfreno, y que las personas que aquí llegan, una vez drogadas o borrachas, se entregan a la lujuria, al placer y al sexo con un servidor. Es cierto que en este lugar nos hemos echado unos pulques. De hecho, hay más de 100 magueyes pulqueros sembrados, esperando a, dentro de unos años, ser tlachicados. Es cierto que en este lugar he compartido besos y caricias con otros hombres, pero también es cierto que en este lugar hay otra cosa. Déjenles cuento que hace ya algunos años, un primo que radica en Estados Unidos llegó hasta esta aula que estaba recién construida y él generoso me ofreció hacer un negocio, en sus propias palabras, muy lucrativo. Me proponía que en este lugar pusiéramos un putero, porque él decía que este era un lugar idóneo, porque no está precisamente sobre la carretera pero cerca, y porque está en medio de los dos pueblos de Santa Clara y de Dolores, y que entonces pues muchas personas, clientes, podrían venir hasta aquí sin problema alguno. Me proponía que esta aula, así como está ahora, que él estaba dispuesto a invertir, o sea, poner bocinas, luces, la cantina, el bar y todo eso, y también me proponía que un poquito más allá pusiéramos unos cuartos, construyéramos unos cuartitos para, en sus propias palabras, contratar unas putas, para que hubiera pues servicio de todo, o sea que por aquí chupaban los hombres, bailaban con las señoras y ya después iban allá al cuartito. A cambio lo que me ofrecía era que íbamos a la mitad de las ganancias, o sea que de lo que se ganara pues la mitad para él, la mitad para mí, y decía que así todos nos ayudábamos. Pues es una propuesta que él me hizo y que yo en ese entonces rechacé. También sepan ustedes que este terreno, aquí vivió Gabriel Crisando, y él se lo pasó a su hijo, a Eulalio Crisando, y él se lo pasó a su hijo, a Leonardo Crisando, y él se lo pasó a su hijo, a Aniceto Crisando, y él, el hijo de Aniceto Crisando, pues me lo encargó a mí. O sea que no tenemos papeles, escrituras, que nos amparen que somos dueños de este terreno, de este pedacito de la tierra. O sea que estamos aquí por derecho consuetudinario. Y bueno, tuvimos esa opción de convertir este terreno, que es más o menos 1 hectárea, en un putero. Y también tuvimos otra opción de convertirlo en una huerta de pitaya, de pitahayas o de xoconoscle. En ambos casos considero que no habría gran diferencia, porque los dos serían negocios que funcionan dentro del sistema capitalista. Pero decidimos construir otra cosa, eso sí, sin pedirle permiso a nadie. Entonces optamos por dar clases públicas, gratuitas y científicas aquí y levantar esta aula para que niños, jóvenes y adultos pues tuvieran esa opción de aprender, pues de aprender a leer, a escribir, a contar, a pensar, a razonar, a cuestionar. Pero no solo lo levantamos esta aula, también lo levantamos la pirámide, esa pirámide que se levanta ahí desafiante,
y que lo que hace es poner al descubierto el conflicto civilizatorio que se vive desde hace 5 siglos aquí en estas tierras que llamamos México, que es el de la civilización cristiana occidental contra la civilización originaria de estas tierras. O sea que pone al descubierto la guerra de exterminio del mundo capitalista contra nosotros, los nahuas. Pero también levantamos otro cuarto donde aprendimos a estudiar y sobre todo a practicar el tlacuiloli, o sea la escritura náhuatl. Aprendimos a seguir, a entender el camino del códice Borgia que fue pintado aquí en la Mixteca poblana, y a raíz de ese aprendizaje pues interpretar la pintura guadalupana como lo que es, un códice que fue pintado por un nahua, por un indígena nahua, un pintor indígena, con lo cual queda pues de claro y de manifiesto que la pintura guadalupana no es ningún milagro, es una obra de arte nahua, y que puede ser entendida desde el pensamiento y la cosmovisión nahua. Y también levantamos otro cuarto que es el CEGA, el Centro de Estudios Guadalupanos, y ahí lo que hicimos pues fue ponernos a estudiar la lengua náhuatl, y con ella pues entender los antiguos cantos, los cantos sagrados de la antigua religión náhuatl, y ya con ellos pues mostrar y demostrar que el Nican Mopohua, la historia de las apariciones guadalupanas, pues es un texto de la literatura náhuatl, es un teocuicat, o sea un canto de la antigua tradición náhuatl, y con lo cual mostramos y demostramos que ni Juan Diego ni la Guadalupana existieron en este mundo, en este universo, sino que son meros personajes literarios. Y todo esto que hemos hecho aquí a lo largo ya de algunos años, 20, en palabras de un historiador de aquí de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, todo esto que estamos haciendo va a provocar la revolución más grande que ha conocido este país, que es México. Ya lo verán. Y bueno, así fue como en septiembre del 2003 nombramos a este terreno el caracol que canta el universo. Y al nombrarlo, al ponerle nombre, pues también decidimos no pregonar que otro mundo es posible, sino ponernos a construir los cimientos de ese mundo. Y de nuestra parte, pues no aspiramos a formar y dirigir un colectivo u organización con decenas, cientos o miles de integrantes, y no porque nos falten ganas o valor, sino porque no hay todavía con quién, porque quienes lo harán hoy son niños, son niñas, y quienes verán el fruto de la lucha por la autonomía, es decir, de los derechos y la cultura indígena, pues todavía no nacen. Nuestro trabajo, nuestra pequeña vida, a la que dedicamos nuestro esfuerzo diario, pues es a preparar el resurgimiento, el renacimiento de la antigua cultura náhuatl. En eso estamos, a eso nos dedicamos. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Auia ini mitotili.